Antes de iniciar este viaje de revelaciones prohibidas, deja tu like, comparte este video con quienes no tienen miedo de descubrir lo que pocos se atreven a contar y suscríbete al canal para recibir más verdades que el mundo intentó ocultar. ¿Qué harías si descubrieras que Jesús, en sus años perdidos, no estuvo aislado en Medio Oriente, sino que viajó a tierras lejanas, dejando huellas ocultas en el corazón de China? Imaginemos por un momento al joven Jesús caminando por las brumosas montañas del Himalaya, cruzando fronteras entre los mundos espiritual, filosófico y cultural. Imagínelo entrando en templos antiguos, debatiendo con monjes taoístas y maestros confucianos, compartiendo enseñanzas que, décadas más tarde, darían forma no solo a la espiritualidad occidental, sino también al pensamiento oriental. ¿Qué pasaría si todo lo que nos han dicho hasta ahora estuviera incompleto? ¿Qué pasaría si detrás de los muros de la historia hubiera una verdad mucho más grande, más profunda y más sorprendente de lo que jamás nos atrevimos a imaginar? Los evangelios prácticamente no dicen nada sobre los años de Jesús entre los 13 y los 30 años. Estos años perdidos siempre han sido uno de los mayores enigmas del cristianismo, un periodo de silencio que parece casi intencionado. ¿Qué habría hecho el joven Mesías en este misterioso intervalo? ¿Se habría quedado escondido en Nazaret aprendiendo carpintería? ¿O se había embarcado en un viaje secreto en busca de conocimiento espiritual en Minxint, las regiones más distantes de Asia, incluida la antigua China? Registros antiguos, manuscritos apócrifos y tradiciones orales de aldeas remotas de Asia sugieren que no solo viajó, sino que fue reconocido como un sabio de Occidente, una figura enigmática que dejó una profunda huella en las tradiciones espirituales y filosóficas orientales. ¿Qué pasaría si la respuesta a uno de los mayores misterios del cristianismo estuviera registrada en las pagodas y manuscritos perdidos de la antigua China? En suma, la posibilidad de que Jesús viajara a China no es nueva. Sin embargo, las autoridades religiosas lo ignoran sistemáticamente o incluso lo censuran. Desde el siglo XIX, los investigadores han descubierto pistas fascinantes en textos budistas y taoístas, inscripciones talladas en piedras antiguas e incluso leyendas locales que hablan de un sabio que pasó por Occidente con enseñanzas que se hacen eco fuertemente de las palabras del Nuevo Testamento. Algunas tradiciones mencionan a un maestro espiritual llamado Isa o Yusasaf, cuya descripción física y moral corresponde sorprendentemente al joven Jesús descrito en los evangelios apócrifos. ¿Son estos nombres solo coincidencias o nos encontramos ante una evidencia real, deliberadamente borrada de las páginas de la historia oficial porque era demasiado peligroso revelarla? Esta teoría, por supuesto, provoca un terremoto espiritual e histórico. Si Jesús estuvo efectivamente en China, significa que el mensaje cristiano no es exclusivamente occidental, ni se limita a una sola cultura. También podría significar que Jesús era mucho más que una figura religiosa regional. Habría sido, de hecho, un viajero universal, un maestro espiritual cuya misión era difundir enseñanzas profundas y eternas a todas las naciones y culturas. Desde esta perspectiva, las similitudes entre el cristianismo y las tradiciones orientales, como el taoísmo y el budismo, dejarían de ser meras coincidencias para convertirse en pistas concretas del paso real de Jesús por Oriente. Si se demuestra esta conexión, habría que reescribir toda la historia religiosa. Y quizá es precisamente por eso que se han hecho tantos esfuerzos para mantener este viaje oculto a la humanidad. Según el relato oficial del Evangelio, Jesús pasa directamente de una infancia excepcionalmente espiritual
al momento en que inicia su ministerio público a los 30 años, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. La Biblia nos da muy pocos detalles sobre su juventud y absolutamente ninguno sobre su vida entre los 13 y los 30 años. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan parecen estar de acuerdo en un punto. Simplemente no es necesario mencionar esos años, como si nada relevante hubiera sucedido. Sin embargo, este silencio es extremadamente inusual, sobre todo teniendo en cuenta que cada paso de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, es narrado con detalle en otras fases de su vida. ¿Por qué los escritores sagrados omitieron casi 2 décadas enteras de la vida de aquel a quien consideraban el Mesías, el Hijo de Dios? Este vacío genera innumerables especulaciones y abre las puertas a teorías sorprendentes. Oficialmente, se cree que Jesús permaneció en Nazaret, viviendo una vida sencilla como carpintero junto a su familia, esperando pacientemente el momento de su revelación pública. Esta imagen del Jesús carpintero y discreto es la que ha sido ampliamente difundida durante siglos por la Iglesia, evitando convenientemente preguntas incómodas sobre viajes lejanos, contactos con otras tradiciones espirituales o aprendizajes filosóficos en culturas lejanas. Sin embargo, no existen registros ni documentos que confirmen categóricamente que Jesús haya salido de Nazaret durante este período de silencio. La Biblia simplemente no aclara su ubicación o actividad durante estos años. Esta laguna en la narrativa oficial deja mucho espacio para la pregunta: ¿por qué Jesús, una figura tan singular espiritualmente destinada a cambiar el mundo, habría permanecido oculto durante casi 20 años? Muchos teólogos explican el silencio bíblico diciendo que simplemente no era relevante para el mensaje principal de los evangelios. Para ellos, los escritores sagrados no tenían ningún interés en retratar a Jesús como un filósofo viajero o un explorador espiritual de otras culturas. El propósito de los evangelios era demostrar su divinidad, su misión de salvación, sus milagros y su resurrección. Lo que ocurrió antes de ese periodo se consideraría sin importancia. ¿Pero es realmente así? ¿O fue este silencio deliberado precisamente porque viajes reveladores, encuentros e intercambios de conocimientos con otras culturas y tradiciones religiosas podrían sacudir los cimientos del cristianismo tal como lo conocemos? ¿Podría ser este un secreto cuidadosamente protegido para que el papel institucional de la Iglesia no fuera puesto en peligro por influencias extranjeras? De hecho, la propia Biblia ofrece pistas indirectas que pueden indicar viajes o contactos interculturales en la juventud de Jesús. En varias ocasiones, Jesús demuestra conocimientos y prácticas que curiosamente se alinean con las enseñanzas orientales, como cuando enseña a amar a los enemigos, el desapego material o incluso prácticas que se asemejan a las meditaciones orientales, como el aislamiento en lugares desiertos para la oración y la reflexión profunda. Por supuesto, estos elementos a menudo se interpretan en un sentido estrictamente occidental y judeocristiano. Pero ¿qué pasa si la explicación es diferente? ¿Qué pasaría si Jesús hubiera aprendido realmente tales enseñanzas de primera mano, no solo a través de inspiración divina directa, sino también a través del contacto personal con culturas orientales durante su juventud? Si esta hipótesis es cierta, el cristianismo oficial estaría ante una revelación que podría transformar radicalmente su comprensión de Jesús y su misión en el mundo. Cuando buscamos respuestas sobre los años perdidos de Jesús, no son los evangelios canónicos los que nos proporcionan pistas, sino textos prohibidos y manuscritos antiguos encontrados fuera del control directo de la Iglesia.
Entre estos escritos se encuentra el famoso manuscrito tibetano Vida de Sanisa, descubierto por el explorador ruso Nikolás Notovich en el siglo XIX en un monasterio budista del Himalaya. En este documento inquietantemente detallado se describe a un joven sabio llamado Issa, procedente de Occidente, que viajó extensamente por la India, el Tíbet y China durante años, estudiando y enseñando sabiduría espiritual. Su descripción física, la forma de sus enseñanzas, su moral e incluso el nombre Issa, que en muchas tradiciones orientales se asocia directamente con Jesús, ofrecen una correlación sorprendente con los evangelios apócrifos. Si estos textos son auténticos, tenemos en nuestras manos una evidencia histórica real y concreta de que Jesús pudo haber estado, de hecho, en 1900. Asia. No es solo en la tradición tibetana donde aparecen estos registros. En manuscritos chinos muy antiguos, especialmente aquellos conservados en remotos monasterios taoístas y budistas, hay misteriosas referencias a un sabio procedente de tierras occidentales. Los textos taoístas de los siglos I y II mencionan encuentros con un extranjero cuyo nombre fue transcrito como Yesu o Yus Asaf, descrito como alguien que hablaba de amor incondicional, compasión universal y un único camino espiritual que trascendía las diferencias culturales. Lo más sorprendente es que estos textos chinos mencionan claramente milagros y hazañas sobrenaturales muy similares a los atribuidos a Jesús en los evangelios cristianos. ¿Podrían ser estos documentos solo una sorprendente coincidencia? ¿O son una prueba clara de que Jesús no solo visitó Oriente, sino que influyó profundamente en su pensamiento espiritual y filosófico? Otro documento revelador es el llamado Evangelio Secreto de Tomás, hallado en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. En este evangelio gnóstico, Jesús sugiere explícitamente que los verdaderos buscadores de la verdad deben buscar la sabiduría en las tierras donde nace el sol. Para muchos investigadores, esta referencia es una pista codificada que apunta directamente a China o regiones cercanas de Asia. El Evangelio de Tomás también menciona enseñanzas espirituales profundamente similares a las doctrinas del taoísmo y el budismo: desapego, equilibrio, trascendencia del ego y unión espiritual con el cosmos. Estos paralelismos no pueden descartarse fácilmente como coincidencias, especialmente teniendo en cuenta que dichos textos fueron sistemáticamente censurados y eliminados por la Iglesia oficial. ¿Por qué tanto esfuerzo para ocultar la posibilidad de esta conexión oriental con el mensaje de Jesús? Aún más intrigante es la existencia de antiguas inscripciones y grabados en piedra encontrados en regiones remotas de China que datan del siglo V d.C. y que representan a un hombre de apariencia claramente occidental predicando a grupos locales. Uno de estos grabados, hallado en la provincia de Sichuan, muestra a un hombre con barba y pelo largo, vestido con ropa occidental, levantando la mano en un gesto que recuerda claramente las antiguas representaciones cristianas. Estas imágenes están acompañadas de caracteres chinos que mencionan enseñanzas sobre un solo Dios, el amor incondicional, el perdón de los enemigos y una promesa de vida eterna después de la muerte. ¿Quién podría ser este misterioso extranjero occidental que aparece en los antiguos monumentos chinos, representado exactamente como el Jesús histórico es descrito por las tradiciones apócrifas? ¿Podría ser posible que estas inscripciones fueran registros concretos y olvidados de la presencia real de Jesús en la antigua China? Si Jesús realmente estuvo en China, ¿por qué este hecho nunca ha sido aceptado por la historia oficial? La respuesta puede estar en el enorme impacto que esta revelación tendría en el cristianismo institucionalizado.
Admitir que Jesús estudió y enseñó en Oriente y que absorbió conceptos de filosofías como el taoísmo y el budismo destruiría la noción de que el cristianismo nació como una doctrina pura, revelada exclusivamente en Oriente Medio. Peor aún, revelaría que el propio Jesús no pertenecía a una única tradición espiritual, sino a una red de sabiduría antigua que conectaba civilizaciones mucho antes de la formación de las iglesias tal como las conocemos. Aceptar esto sería admitir que los fundamentos del cristianismo han sido editados, podados y moldeados para encajar dentro de estructuras de poder, no de verdad. Y quizás por eso mismo, este capítulo de la vida de Jesús fue borrado deliberadamente. Durante siglos, teólogos e historiadores han sido silenciados, ridiculizados o perseguidos por sugerir que Jesús tuvo contacto con culturas orientales. Desde el siglo IV, el Concilio de Nicea definió los textos que podían y los que no formar parte del canon sagrado. Muchos de los manuscritos que sugerían los viajes de Jesús a Oriente fueron descartados, etiquetados como herejía o simplemente destruidos. El temor no era solo teológico, era político. Un Jesús que hubiera aprendido de monjes orientales, meditado en cuevas del Himalaya o discutido filosofía con sabios taoístas sería imposible de controlar. Dejaría de ser el Mesías de un imperio y se convertiría en el Señor de toda una humanidad. Y las instituciones religiosas perderían su monopolio sobre lo que es o no es divino. Hay documentos que sugieren que órdenes secretas dentro de la propia Iglesia conocían esta verdad. Algunas corrientes esotéricas, como los esenios, los templarios y más tarde los rosacruces, mencionan en sus registros ocultos que Jesús dominaba el lenguaje espiritual de Oriente e integró la sabiduría de varios pueblos en sus enseñanzas. Algunos de estos textos, conservados en códices raros y bibliotecas ocultas, describen a un Mesías universal que caminó por las tierras de la India, el Tíbet y China, antes de regresar a su pueblo para cumplir su misión final. Esta información, aunque no aceptada oficialmente, estuvo protegida durante siglos en círculos cerrados, y aún hoy, cuando sale a la luz, es desacreditada o tratada como ficción. Pero la pregunta sigue siendo, si esto fuera solo una fantasía, ¿por qué causaría tanto miedo? Hoy, con un acceso cada vez mayor a manuscritos antiguos, registros arqueológicos y fuentes sin censura, la verdad está comenzando a emerger de las sombras. Fragmentos olvidados, inscripciones enterradas y tradiciones orales supervivientes se están reuniendo como piezas de un rompecabezas global, y todos apuntan en la misma dirección. Jesús puede haber sido el mayor mensajero espiritual que el mundo haya conocido, precisamente porque estaba en todas partes, donde brillaba la luz espiritual. China, con su sabiduría ancestral y sus maestros silenciosos, fue parte fundamental de este viaje. Y el simple hecho de que se nos haya impedido conocer esta parte de la historia dice mucho del poder que aún tiene. Cuando profundizamos en las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta de algo sorprendente. Muchos de sus principios éticos y espirituales reflejan con precisión conceptos centrales del taoísmo y el budismo, mucho antes de que estas corrientes fueran conocidas en Occidente. El Tao, por ejemplo, se describe como el camino, exactamente la misma palabra utilizada por Jesús, y cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ambos hablan de un camino invisible que guía todas las cosas, de una armonía que solo se alcanza a través de la entrega, la sencillez y el abandono del ego. Jesús enseña que los últimos serán los primeros, mientras que Lao Tse afirma que los ríos más profundos son aquellos que se curvan. Ambos predican que la verdadera fuerza reside en la gentileza, en el silencio, en la no confrontación.
¿cómo es posible que estas ideas sean tan similares si no hubo contacto directo entre las culturas? En el budismo, la idea del desapego, la compasión universal y la iluminación espiritual a través de la autoobservación son conceptos centrales y también aparecen con fuerza en las palabras de Jesús. El Sermón de la Montaña, por ejemplo, es prácticamente una meditación sobre la impermanencia, el perdón y el reconocimiento del sufrimiento ajeno. Cuando Jesús dice: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra», está expresando la esencia del camino del Bodhisattva, aquel que renuncia al poder y a la violencia por el bien de todos los seres. Además, el propio estilo de vida de Jesús, recluido, meditativo, contemplativo, itinerante, se acerca mucho más al de un maestro oriental que al de un líder religioso institucionalizado. Esto plantea una pregunta poderosa. ¿Podría ser que el cristianismo nació como un puente entre el pensamiento espiritual oriental y occidental? Varios estudiosos, tanto del cristianismo como de las religiones orientales, ya han señalado este vínculo invisible entre las tradiciones. Algunos incluso sugieren que el concepto mismo del reino de Dios, predicado por Jesús, no se refiere a un lugar físico, sino más bien a un estado de conciencia, al igual que el Tao y el Nirvana. Cuando Jesús afirma que el reino de Dios está dentro de vosotros, parece hacerse eco de la enseñanza budista de que la iluminación no se encuentra en los templos, sino en el reconocimiento de la verdad interior. Es más, tanto Jesús como Buda fueron maestros que desafiaron el sistema religioso de su tiempo, predicando una espiritualidad viva y libre, basada en la experiencia directa con lo divino y no en la mediación de instituciones, rituales o autoridades humanas. Esta profunda similitud entre las doctrinas plantea una hipótesis que va más allá de la coincidencia. ¿Y si Jesús fue realmente iniciado en los misterios de Oriente? ¿Qué pasaría si su tiempo en China y también en la India y el Tíbet le permitiera absorber, refinar e integrar estas enseñanzas en un nuevo lenguaje espiritual adaptado a su pueblo? Esto no disminuiría su misión, al contrario, la ampliaría. Jesús no habría venido solo a fundar una religión, sino a reunir los fragmentos del conocimiento divino esparcidos por las culturas de la tierra. Él sería entonces no solo el Mesías de Israel, sino el portador universal de la verdad olvidada, el eslabón perdido entre las grandes sabidurías espirituales de la humanidad. En los últimos años, una serie de descubrimientos arqueológicos han desafiado la versión tradicional de la historia religiosa. En 2002, investigadores chinos descubrieron antiguas inscripciones en la provincia de Gansu que mencionan a un hombre santo del oeste portador de luz y sabiduría. Estas inscripciones, que datan del siglo I d.C., describen rituales realizados en su honor y hablan de un mensaje centrado en la paz interior y la unidad espiritual con el cielo y la tierra. Lo más impresionante, el nombre registrado es Isa, el mismo nombre con el que se conoce a Jesús en los manuscritos tibetanos. Junto a estas inscripciones se encontraron fragmentos de pergamino con símbolos hebreos y griegos, lo que refuerza la idea del contacto entre culturas. Este descubrimiento fue rápidamente silenciado por las autoridades religiosas y políticas, pero los registros aún existen y están siendo analizados minuciosamente por académicos independientes. Además de los registros arqueológicos, hay informes de misioneros jesuitas que llegaron a China entre los siglos XVI y XVII y encontraron comunidades que ya conocían figuras similares a Jesús, mucho antes de la llegada oficial del cristianismo a Oriente. En sus cartas,
Algunos de estos misioneros relatan haber sido recibidos con reverencia por los líderes locales que creían que regresaban con las enseñanzas del maestro de Occidente. Uno de ellos, Matteo Ricci, registró en sus diarios que en pueblos aislados encontró pinturas y textos que describían a un hombre sabio de piel clara, cabello largo y barba, que enseñaba sobre la compasión, el perdón y un camino de luz. Estos informes fueron inicialmente descartados como una confusión cultural, pero ahora, a la luz de descubrimientos recientes, emergen como piezas de un rompecabezas mucho más grande y mucho más antiguo. Los científicos y eruditos modernos también han estado explorando paralelos genéticos y lingüísticos que sugieren una antigua conexión entre los pueblos del Medio Oriente y el este de Asia. Las investigaciones sobre la genética mitocondrial indican que algunas poblaciones chinas occidentales tienen rasgos genéticos compatibles con antiguos pueblos semíticos, lo que abre la posibilidad de rutas migratorias y culturales que habrían sido utilizadas por personajes como Jesús. Además, los investigadores del lenguaje simbólico han encontrado similitudes entre los antiguos símbolos hebreos y los ideogramas taoístas, lo que sugiere un posible intercambio de conocimiento espiritual entre los dos mundos. Estos datos no son concluyentes, pero abren una nueva perspectiva: que la presencia de Jesús en China no fue solo espiritual o legendaria, sino física, documentada y real. Otro elemento sorprendente es la recurrencia del número 33, la edad de la crucifixión de Jesús, en inscripciones y símbolos de antiguos templos chinos. En varias esculturas taoístas hay exactamente 33 escalones que conducen al altar principal, que simbolizan el camino de la purificación total. En algunas tradiciones orientales se habla de un maestro de la montaña, que a los 33 años desapareció misteriosamente tras dejar enseñanzas sobre la unión con el camino eterno. Coincidencia o no, estos patrones refuerzan la presencia de una figura mesiánica occidental profundamente reverenciada, que desapareció antes de ser reconocida oficialmente. ¿Sería Jesús este amo? ¿O podría haber inspirado el surgimiento de un linaje espiritual paralelo en la antigua China, sobre el cual sabemos poco hasta el día de hoy? La arqueología y los símbolos parecen decir que sí, pero la respuesta final se esconde en las páginas arrancadas de nuestra historia. Si Jesús realmente estuvo en China, significa que su misión fue mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Él no vino solo a hablar a un pueblo o a fundar una religión. Él vino a sembrar luz allí donde la humanidad estaba dispuesta a recibirla. Su presencia en tierras orientales explicaría no solo las similitudes doctrinales con el Tao y el budismo, sino que también revelaría una clara intención: unir los conocimientos espirituales de la tierra bajo una única verdad universal. Esta verdad, sin embargo, ha sido fragmentada, ocultada y, en muchos casos, prohibida. La pregunta sigue siendo: ¿quién estaba interesado en borrar esta parte de la historia de Jesús? La respuesta quizás sea obvia. Un Jesús que va más allá de los límites de una única fe es un peligro para los sistemas de poder. No se le puede domar, limitar ni manipular si se le ve como dueño del mundo y no de una doctrina. Y es precisamente por eso que los años perdidos de su vida fueron silenciados, ignorados y enterrados bajo capas de dogma y miedo. China, con su inmensidad espiritual y sus registros milenarios, fue quizás el escenario de uno de los capítulos más importantes y más ocultos de la vida del Mesías. Y ahora, con cada nuevo descubrimiento, esta verdad comienza a surgir como una ola que ya no se puede contener. Y, si todo esto es cierto, ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué hay en los archivos secretos del Vaticano, en los templos sellados de China
o en los manuscritos olvidados del desierto. Es posible que Jesús haya caminado donde ningún otro occidental se atrevió a pisar en ese momento. Quizás hayas aprendido, compartido, despertado, y su mensaje puede haber sido más universal de lo que cualquier religión se haya atrevido a admitir. Entonces queremos saber de ti. Escribe en los comentarios. ¿Crees que Jesús estuvo en China? ¿Cuáles son las pistas más convincentes que te llamaron la atención en este video? Aquí, en este canal, no tenemos miedo de las preguntas que han sido prohibidas. Buscamos la verdad donde quiera que se encuentre, ya sea entre manuscritos quemados, símbolos enterrados o secretos ocultos en las montañas de Asia. Y si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que hay algo más allá de la historia oficial. Así que no te lo guardes para ti. Comparte este video con cualquier persona que necesite una llamada de atención y ayudar a difundir una luz que ha estado sofocada durante siglos. Antes de irte, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada semana, hay una nueva clave, una nueva revelación, y lo que nos espera pondrá a prueba lo que crees saber sobre Jesús, sobre la Biblia y sobre el destino mismo de la humanidad. La cuenta regresiva hacia la verdad ha comenzado y tú estás dentro. Jesús en Nazaret, Jesús en el templo, Jesús en el Gólgota, pero también Jesús en China. El Mesías no era solo un hombre santo, él era un mensajero de luz. Y la luz, como siempre, viaja más lejos de lo que nadie puede esconderse.